El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. La fiesta que hoy celebramos nos habla, en primer lugar, del plan de salvación de Dios. No se puede entender la figura de la Virgen María si no es en este contexto. María es un instrumento, quizás el instrumento más excelso, después del Hijo de Dios, del plan de salvación de Dios. Gracias a María nos llegó la salvación. Dice un salmo que si el pecado entró en el mundo por nuestros primeros padres, Adán y Eva, también entró la gracia por nuestra Madre María. Por lo tanto, lo primero que hoy celebramos es un acto de acción de gracias. Damos gracias a Dios porque, a pesar de que nuestros primeros padres libremente dieron la espalda a Dios y decidieron oponerse a Dios queriendo ser como Él, mientras que no siguieron el camino que el Señor había puesto en su corazón, a pesar de ese acto voluntario y libre en el que renegaron de Dios, Dios, que es nuestro Padre y nos ama, urdió un plan de salvación para que el pecado no tuviera la última palabra en nuestra vida. Hoy venimos a dar gracias a Dios porque no se quedó impasible ante esa decisión de nuestros primeros padres de darle la espalda a Él, sino que al contrario, porque nos ama, porque es rico en misericordia y no nos trata como merecemos por nuestros pecados, envió a su Hijo al mundo. ¿Qué podrá apartarnos, por tanto, del amor de Dios? Nada puede apartarnos del amor de Dios si con humildad reconocemos nuestros pecados y le pedimos ayuda abriéndole el corazón. Hoy venimos a dar gracias al Señor por su misericordia. Hoy venimos a decirle: gracias porque eres un Dios rico en misericordia, que no quieres la muerte de los hombres, sino que nos convirtamos para tener vida, la vida divina, y tenerla abundantemente. El cristiano nunca pierde de vista y de horizonte que Dios le espera y que, por lo tanto, el Señor lo que desea es cuidarnos y protegernos, y que después de esta vida nos espera en la otra el encuentro pleno con Él y el disfrute pleno de su amor por toda la eternidad, si uno le ha abierto las puertas de su corazón
y se ha dejado inundar por su amor. Hoy venimos a dar gracias, porque sabemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. En segundo lugar, la figura de la Virgen María también nos ayuda y nos exhorta y anima a darnos cuenta de que el Señor la preservó de la mancha del pecado original en previsión de los méritos de Cristo. ¿Y por qué la preservó? La preservó porque ella nos iba a dar al Salvador, porque no podía conocer el pecado aquella que iba a engendrar al Salvador del mundo. No podría conocer la tiniebla, la que nos iba a dar la luz que nos diera la vida. Y por esa razón el Señor la protegió. Si el Señor la protegió a ella, también puede protegernos a nosotros. Nosotros no somos inmaculados, claro que no hemos sido concebidos sin pecado original. Desgraciadamente a nosotros, por la generación, al ser engendrados, se nos transmite esa espina, esa inclinación al mal que nos hace no nacer ya con equilibrio, sino que dentro de nosotros sentimos inclinación hacia Dios, pero también sentimos la concupiscencia. Pero si te acercas al Señor, si con humildad le pides perdón por tus pecados, Él te purifica. De igual manera que la Virgen fue preservada del pecado en su concepción, tú puedes ser preservado del pecado si en tu vida, en lugar de alejarte del Señor, te acercas a Él. En lugar de vivir esclavizado a tu pecado, le abres el corazón cuando has caído. ¿Qué nos dice la Virgen María? Hace falta ser humildes. Humildes para reconocer nuestros errores. Humildes para decirle, Señor, lo siento. ¿De qué te sirve enrocarte en tu postura? Decir, no me he equivocado, cuando eres consciente de que sí que lo has hecho. ¿A quién vas a engañar? ¿Al Señor que ve en el fondo del corazón? Tú puedes dar una imagen distinta a los demás de lo que tú eres, pero a Dios no le vas a engañar, porque Dios te conoce, porque Dios ve en lo más profundo de ti mismo. Por lo tanto, la fiesta de la concepción de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción, nos enseña a aspirar a tener también nosotros esa pureza. Y solo podemos tener esa pureza si nos acercamos a Cristo, que es el que nos salva, que es el que nos libera del pecado y por lo tanto aquel que limpia y sana nuestras heridas. ¿Has pecado? Confiésate. ¿Tienes debilidades? ¿Experimentas que estás en un momento difícil porque notas más las tentaciones? Acude a la oración, confiésate con frecuencia, comulga estando en gracia de Dios y verás cómo, con la ayuda y la fuerza del Señor, con su gracia, logras obtener fuerza para luchar contra las tentaciones y no caer. Pero si te empeñas en luchar con tus solas fuerzas, si te empeñas en decirte que tú puedes por ti mismo, entonces experimentarás la cruda realidad de tu debilidad, tropezarás y volverás a caer. Acógete a la misericordia divina. La Purísima Concepción nos enseña que Dios la preservó del pecado, la protegió y también puede protegernos a nosotros cuando estamos débiles, cuando sentimos la tentación, si nos acercamos a Él, si nos aferramos a su misericordia y le pedimos auxilio y ayuda. Que no te duela pedirle ayuda, que no te duela al Señor mostrarle tu miseria. Al contrario, con humildad, reconoce que nadie puede apartarte de Él. Si eres humilde, ábrele el corazón y pídele que sane tus heridas. De igual manera que la Virgen fue preservada del pecado original, tú puedes ser preservado, tú puedes ser protegido. Simplemente hace falta que te acerques a Él. Dicen que allí donde el agua dulce del río desemboca en el mar, cuando uno se encuentra cerca de esa desembocadura, el agua salina es menos salobre. Y todos lo experimentamos. Cuando rezas con frecuencia, cuando tienes una intensa vida de piedad,
Tus pasiones están ahí, pero tú experimentas que como las tienes más domesticadas, que es más fácil tenerlas como ahí para que no te puedan ni te dominen. Mientras que cuando te abandonas, cuando te alejas del Señor, entonces tus pasiones se apoderan de ti y eres mucho más débil y te controlas y dominas muchísimo menos. Cuando estás unido a la vid, das fruto, porque la savia del amor de Dios, la gracia de Dios, llena tu vida con su misericordia. Cuando te alejas de Él, entonces es cuando no das fruto y las pasiones se apoderan de ti. Como la Virgen María fue preservada, permite al Señor que Él te proteja. No seas soberbio, sino humilde, pide ayuda y acógete a la divina misericordia. Y el tercer punto que nos enseña la fiesta de la Purísima es que, de igual manera que María fue pieza clave en esta historia de la salvación, en el plan de redención del Señor, tú y yo, como miembros de la Iglesia, como piedras vivas de este templo, que es el templo del Espíritu Santo, podemos ser buen instrumento de Dios. Y somos buen instrumento de Dios cuando reflejamos la gracia y la misericordia divina. No somos la luz, pero sí podemos ser reflejo de la luz. Y podemos ser instrumento del Señor cuando consolamos al que sufre. Cuando, por ejemplo, tenemos una palabra de esperanza para aquel que está sufriendo. O cuando con nuestros gestos y obras de caridad consolamos al que necesita amor, una palabra de esperanza o simplemente un gesto. Podemos ser instrumento de Dios. El pecado no está tan enraizado en nosotros que no podamos hacer nada bueno. No ha pervertido tanto nuestra naturaleza de manera que no podamos colaborar con el Señor. Sí podemos hacerlo. Lo que hace falta es creer que el Señor puede servirse de nosotros. Y lo que hace falta es ofrecernos al Señor. Ofrecernos porque cuando te ofreces, el Señor te toma la mano, te toma tu palabra. Y entonces, como te toma tu palabra, te pide que le ayudes. Y eso implica sacrificio, entrega, generosidad, de muchísimas formas, en tu trabajo o en la vida con tus amigos. El Señor te pide que seas instrumento suyo, que le veas a Él presente en el que sufre, para que tus manos sean las manos de la Virgen que consuelan a su Hijo Jesús, que sufre en los pobres. Por el dogma de la Asunción, creemos que María está en cuerpo y alma en el cielo, pero el Señor nos ha enseñado que Él está presente en los que sufren. ¿Quién cuidará de su Hijo? Si nosotros, que somos hijos de María, no lo ofrecemos a nuestra Madre en nuestras manos. Ofrécete. Ofrécete para colaborar con Cristo en la obra de la salvación, para ser María y consolar a su Hijo Jesús, que sufren los que pasan por tu vida. En la fiesta de la Inmaculada Concepción, damos gracias por el plan de salvación del Señor, porque donde abundó el pecado, sobreabundó su misericordia. Damos gracias por la Purísima, porque ella nos enseña que el Señor puede y quiere protegernos del pecado. Y damos gracias porque el Señor nos pide ayuda. María nos pide ayuda para ser instrumento de Dios en medio del mundo, para ser las manos de la Virgen que consuelan a su Hijo Jesús, que sufre en el pobre, en el necesitado que pasa a tu lado. Que la Virgen pueda contar con nosotros para ser piedras vivas del templo de Cristo. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido repare en nosotros las heridas de aquel primer pecado del que preservaste de modo singular la concepción inmaculada de la Santísima Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva.
A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.